Hola, ¿qué tal amigos de Facebook de Telemundo 51? Buenas noches. Tenemos el placer de tener con nosotros aquí en nuestros estudios en Miami a Leopoldo Castillo, abogado periodista. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte acá, sobre todo para conversar de un tema que la gente está ávida de ver. La ley de amnistía. En cualquier país normal del mundo, que un congreso, en este caso la Asamblea Nacional, apruebe este tipo de ley, ya automáticamente significaría que no tiene ningún obstáculo en el camino. Pero explícale al público venezolano y al que no es venezolano qué pasa en el caso de Venezuela con esta ley de amnistía y qué es la ley de amnistía. La ley se llama Ley de Amnistía y de Reconciliación. Eso es lo que se llama. La idea es volver a unir al venezolano. Pero ¿qué ocurre? Ya lo está diciendo, por ejemplo, Diosdado Cabello. Se van a quedar con los crespos hechos. Con las ganas, dijo Diosdado Cabello. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. El artículo 214 y el artículo 216 de la Constitución, esos son los que deben ustedes buscar. El artículo 214 establece, señala que la ley elaborada por la Asamblea Nacional, que es el organismo indicado para hacer las leyes, se la envía al presidente de la República para que le ponga el ejecútese, porque el encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes es el Poder Ejecutivo. Pero hagamos una salvedad en ese punto, porque mucha gente se confunde y dice, el presidente puede vetar la ley, en realidad él no la puede vetar. El presidente lo que puede decir es, esta ley no me gusta. No, considero que es inconstitucional, es decir, que viola la Constitución de la República. Entonces, se la transmite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dominada por el chavismo. No, el chavismo domina toda. No, menos la Asamblea Nacional, para que la gente lo entienda. Porque la Asamblea Nacional tiene mayoría opositora, aprueba esta ley de amnistía, y ahora pasan a Maduro, y Maduro puede decir, bueno, esto no me gusta, me parece que es inconstitucional, y se la pasa a gente de su grupo chavista que está dominando el Tribunal Supremo. Y entonces ellos, ¿qué harían? Entonces ellos, ¿qué hacen? Ellos van a dejar que se acerquen los días que establece la Constitución, y después van a decir, efectivamente, es inconstitucional. ¿Cree que eso finalmente es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Ok, y si el Tribunal Supremo dice es inconstitucional, no hay ley de amnistía. No hay ley de amnistía. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que todo esto fluya? Y sobre todo... Te doy un antecedente. Ajá. El decreto de emergencia económica fue a la Asamblea Nacional como corresponde, y la Asamblea dice, han cambiado las circunstancias, no es necesario que esté este decreto de emergencia. ¿Qué hizo el gobierno? Se lo envió al tribunal, y el tribunal le señaló que estaba inconstitucional, y simplemente sí. ¿Qué va a terminar pasando entonces? Explícame algo. No estaba en la agenda de la Asamblea Nacional ayer discutir este tema de aprobar la amnistía ya en segunda y definitiva de discusión. Maduro hoy dijo, bueno, hicieron un fast track, es decir, un camino rápido. ¿Por qué crees tú que la Asamblea Nacional hizo eso, de meterlo en un plan que no estaba para ese día? Bueno, si es que es una estrategia para producir lo que está ocurriendo. Sí es una estrategia, fue una estrategia, porque si ellos anunciaban que iban a la segunda discusión, era un show, los chavistas. Y retrasaban el orden del día, fíjate que no estuvieron hasta la 1 de la mañana, de la madrugada, discutiendo esto. Entonces ellos pusieron un primer punto, y ante el primer punto, como es facultad de la Asamblea, cambia el orden del día. Y coloca segunda discusión de la ley de amnistía y reconciliación nacional. Y eso duró, ellos trataron de extender hasta el tiempo que era posible. Pero entonces, ¿qué le decimos a la gente que tenía esperanza de que esto pudiese ser un resultado favorable? Porque entonces la Asamblea Nacional, Venezuela tiene un poder legislativo que no funciona. Si me permite. ¿No tiene poder? No. Funciona dentro de lo que le señala la Constitución de la República. Claro, pero no tiene poder, porque cada vez que el presidente quiera, a través del Tribunal Supremo, le va a callar la boca a la Asamblea. Es lo que está pasando. No por el Poder Ejecutivo, sino porque el Poder Judicial. Correcto, pero entonces, al final, la simbología de la Asamblea es que no va a tener poder nunca. Ya. Vamos a ir por partes, porque fíjense lo terrible de esto. El presidente dice, yo no le voy a dar
el visto bueno a esta ley porque ampara a delincuentes, narcotraficantes y asesinos. ¿Qué hicieron cuando juzgaron a los estudiantes, cuando juzgaron a Leopoldo López y todos los demás? Los llamados presos políticos, que son presos políticos. Más de 70. Exacto. Lo hicieron a través de tribunales ordinarios. Y los delitos que se escribieron no fueron políticos, fueron delitos contra la cosa pública, contra el robo de cosas, contra los posibles personas que resultaron fallecidas, etc. Sí, pero no los meten por el tema del delincuente, del asesino. Lo meten, no. Son juzgados por tribunales ordinarios en base a delitos ordinarios, no en base a delitos políticos. Entonces él te dice, presos políticos no hay. Esto es la copia y semejanza, Fausto, para que te des una idea, de los tribunales cubanos. En cubano no hay nadie preso, sino porque cometió un delito con eso, sí, pasa 27 años preso. Eso es público. Operación de orden público. Exacto. Pero es idéntico. En Venezuela es la confesión. Okay. Esa es la lectura jurídica y yo tengo que darle la lectura. Lo que tú me hablas es la parte política. ¿Cuál es la parte política? Vamos a darle una lectura política a esto. Y ya si usted se mete en los twitters de Henry Ramos, ya ve, ya Henry Ramos, esto que le estoy diciendo a ustedes no es porque yo soy adivino ni nada, sino porque esto es de antiojito y ya se veía venir. Pero veamos el argumento político. ¿Qué es lo interesante del argumento político? Primero, la Asamblea, por unanimidad de la MUF, aquí no hubo división de partido político, aprobó esta ley. Número 2, fue una de las prioridades establecidas. Número 3, se demuestra internacionalmente, una vez más, que este régimen no es un régimen democrático. Que esos jueces han sido elegidos no por su conocimiento jurídico, por su carnet de militancia política. Pero mucha gente se preguntará, Leopoldo, conversamos con Leopoldo Castillo, abogado y periodista venezolano, conocido como El Ciudadano. Mucha gente se preguntará, pero es que eso ya lo sabe todo el mundo. No es verdad. Ese régimen no es democrático. No es verdad, no es verdad. Ahora es cuando estamos viendo que Lilian Tintori, Mitzi Capriles, etcétera, etcétera. Ahora es cuando estamos viendo eso. Porque antes, durante la época de Chávez, Chávez tenía lo que era el terror que había en Venezuela. Y Maduro empezó a eso y convocó un diálogo y después, por supuesto, lo que hizo fue burlarse de los resultados. Hoy en día, y con la elección del 6 de diciembre, se sabe, uno, que el gobierno es minoría, que la mayoría de la población venezolana rechaza este gobierno, que este gobierno se sostiene porque controlan los tribunales y por sus socios. ¿Tú sabes quién es el socio del gobierno? Los militares. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo? No sé, porque no soy pitonizo. Que la presión social va a continuar. La pelea por un bollo de pan, por un frasco de leche para llevarle al niño, la medicina para llevarla a la abuela. La gente se desespera. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esa gente desesperada en un momento dado va a la calle o hacen una manifestación. No es que va a haber una manifestación larga que se va a convocar con fecha el 7 de abril, no, de manera espontánea. Guarena, Guatire, como fue, no hace nada. Como fue en Táchira y la gente del PSV se robó un camión policía y aplastó una serie de policías. Pero si tú me dices, el gobierno es esto o aquello, tiene a los militares. Si sacan ese pueblo a quejarse, a reclamar, a protestar, vendrá también las hordas chavistas, como se le llama. Entonces, ¿cuál es el desenlace? No. Y la gente dice, bueno, y si no es por la vía de la explosión social, ¿qué gobierno se va a meter a decir? Eso no es una democracia, hay que cambiar. Entonces, ¿cuál va a ser? Esa es la que no existe. ¿Pero cuál es la salida entonces? La salida va a ser la presión social. Porque el que va a tener que disparar para parar a esa población, en un momento determinado, no son los colectivos chavistas, son la Guardia Nacional los que lo están haciendo. Cuando le toque disparar a la Guardia Nacional, pues tiene 150 personas que se le vienen encima a 3 muchachos que tienen 19 años con su Kalashnikov. ¿Le van a disparar al pueblo? ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Ok, pongamos el escenario de que no. ¿Qué pasa entonces?
¿Por qué crees tú que caen los gobiernos militares? No, pero respóndeme el caso de Venezuela. No hablemos de No, Venezuela. ¿Qué pasa si tienen esos 150 muchachos delante y no disparan? Escenario 1. Bueno, que los cuerpos intermedios de la Fuerza Armada comienzan a hacer presión hacia los cuerpos superiores. Te doy un ejemplo. Eso ocurrirá. Ocurrió ya el 6 de diciembre. ¿Qué pasa cuando todo el mundo termina de votar y hay un silencio? Por primera vez en la historia de Venezuela aparece lo que se llama el CEOFAN, que está integrado fundamentalmente por 22 generales de brigada y 24 generales de división. ¿Qué pasó? Que los cuerpos intermedios del ejército presionaron. Aquí ganó este, aquí ganó este, aquí ganó este. Si no reconocemos esto, no vamos a ir. Y por primera vez en la historia de estos 17 años, la Fuerza Armada del mundo dijo, vamos a dar los resultados. Y pongamos en escenario 1 entonces, ciertamente esos cuerpos medios presionan. Okay, pero ¿qué va a pasar? ¿Maduro renunciaría? ¿Es lo que tú crees que ocurriría? Cuando has dicho sostenidamente que no lo va a hacer. Yo desde el primer momento he pensado que ni revocatorio ni nada. La salida menos traumática para Venezuela es la revolución. Pero él no la va a hacer. ¿Ah? No la va a hacer. No, él le van a decir como le dice siempre, como le dijeron los militares a Frei Jiménez, General Vargas. Es el antecedente de nuestra historia. ¿Y tú crees que el grupo de los militares, por ejemplo, que estarían muy cercanos a Delgado Cabello, van a permitir que eso ocurra? Mi pregunta es muy ingenua. Yo creo que si presionan la fuerza militar, el socio del gobierno sale. Olvídense, contra los fusiles no pueden los civiles. Bueno, o sea, lo otro sería llamarte una ilusión. Amén, veremos. Conversamos con Leopoldo Castillo, periodista, abogado venezolano, sobre el tema de la ley de amnistía aprobada anoche por la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora. Pero me pregunto, en ese caso, ¿quién debe decir que se le dio un golpe a la Constitución? ¿El Tribunal Supremo de mayoría chavista o los militares que en teoría serían conscientes de decir, señores, se respetó la Constitución? ¿Quién manda ahí? ¿Los militares o el Tribunal Supremo? Los militares. Entonces no es un golpe de Estado. Es un pronunciamiento militar. Correcto, pero el Tribunal Supremo que maneja la ley a todas luces supuestamente no debería ser el que diga. O sea, mi pregunta es, mira, el Tribunal Supremo no maneja las leyes. El Tribunal Supremo sigue instrucciones del partido. Pero la sala, exacto, eso es lo que está pasando, pero en la teoría, la legalidad está en la sala constitucional, que es la que dice, bueno, se violó o no se violó la Constitución. Me estoy poniendo como abogado del diablo, no porque yo esté a favor o en contra de la Constitución, sino porque esto es lo que está realmente. Bueno, presión social y pronunciamiento militar. De resto no hay. O sea, son las únicas dos salidas. Sí. Ok. Bueno, no, esperar que vengan las elecciones, si el país aguanta, y en las próximas elecciones que salga Maduro derrotado. ¿Hay tiempo para eso? Bueno, yo creo que no sé si tenemos país para eso. Ok, no habrá país para ese momento. Me pregunta Carlos Cargiver, señor Leopoldo, esta asamblea ha defraudado al pueblo, ¿por qué no le piden de una vez por todas la partida de nacimiento a Narcolás, dice él? Eso se dice y se sostiene, y algunas veces con cierta ligereza. Se lo digo, eso es buscar ante la problemática real que tienes, que es quitarte un régimen dictatorial como el que tienes por una vía fast track. Sacará una partida de nacimiento, sacará... ¿Es hacerle el juego, dices tú? ¿Ah? ¿Es hacerle el juego? Claro. ¿Tú crees que inclusive ese punto de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro Mira, creado por él? ¿dónde va a discutir una de las sedes el ELN su problema? Parte en Caracas. ¿A quién le interesa? A Colombia. Entonces, Colombia no le va a dar una partida de lo que quiera, el librito de lo que tú quieras. La política hay que ser realista, dolorosamente realista. La presión es la única forma. Ok. Bueno, hemos tenido muchas preguntas y por supuesto les agradecemos que se hayan conectado a este chat en vivo de Teléfono 51 a través de Facebook. Leopoldo Castillo, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y lamentablemente uno no tiene respuesta para todo. Es cierto. Pero no se puede mentir. Para cerrar la entrevista, ¿estás esperanzado? Yo sí. Me acuerdo de aquella frase de Martin Luther King. El miedo tocó la puerta, la fe la abrió y no había. Hace muchos años en Venezuela te escuché una frase que se me quedó grabadísima, la dijiste por televisión, decía, para países con problemas tropicales, salidas tropicales. ¿Cuál sería la salida tropical en este momento? La que tú menos piensas. La que tú menos piensas. La gran preocupación de la primera dama,
que gobierna emocionalmente y coercitivamente al presidente de la República para resolver el tema de sus sobrinos. ¿Cómo se movió el SEBIN y la cosa y tal con las sobrinas? Uno nunca sabe por dónde brinca la liebre, pero aquí va a brincar. Brincará, amanecerá y veremos. Amigos, gracias, buenas noches y volveremos nuevamente a hablar de este tema sin duda. Gracias. Hasta luego.